Aló, estimado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, aló. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de finanzas. Mi nombre es Carlos Fernández López, docente del curso de finanzas. Primeramente vamos a ver la parte conceptual, ¿no? ¿Para qué nos sirve las finanzas? ¿Qué es las finanzas? ¿Cuál es el área de aplicación de las finanzas? Objetivos, un ejercicio de parte práctica, didáctica, para que ustedes vean que las finanzas, igual que otras ramas de las ciencias contables, se aplican de manera diaria, inconscientemente, por parte de nosotros en todas las actividades que realizamos día a día, ¿no? Y por último, vamos a ver cómo se puede hacer una buena finanzas personales y sobre todo lo que todos buscamos es cómo ahorrar. ¿Qué es las finanzas? Principalmente las finanzas viene a ser un arte, una ciencia de cómo podemos nosotros manejar adecuadamente nuestro dinero. Es decir, cómo tenemos que realizar nuestros gastos. Es decir, si yo tengo 100 de ingreso, no puedo gastar 110 o 120. Entonces estamos haciendo un mal uso de nuestros ingresos y egresos. Por lo tanto, entonces este curso les va a enseñar cómo tenemos que hacer una buena finanza. La buena finanza no es nada más que tener un ingreso y un egreso equilibrado. Si hay un excedente de ingresos y un bajo nivel de egresos, eso ya viene a ser el ahorro. En este caso viene a ser la parte más importante de las finanzas. Cómo buscar sacar un beneficio adicional de nuestro ingreso. Es decir, cómo logramos obtener un mayor ahorro que nos permita a nosotros poder desarrollar algunas actividades extras a las planificadas con nuestro ingreso. Entonces, este cuadrito nos va a dar a entender cómo va a ser todo lo que se va a desarrollar en las finanzas. Claro está, vamos a empezar por lo más pequeño que son las finanzas familiares, después las finanzas empresariales y por último las finanzas corporativas. Siempre el criterio es lo mismo. Por eso les voy a explicar un poco la parte teórica para luego pasar a la parte práctica en el Excel y ustedes puedan entender muy bien cómo es el comportamiento de estas finanzas. Como les vuelvo a repetir, buscamos siempre alcanzar algún nivel de ahorro. En tal sentido, lo que nosotros siempre vamos a tener que registrar y tener siempre en cuenta es nuestro nivel de ingresos. Nuestros ingresos pueden ser de manera diaria, semanal, quincenal o mensual. Con ese podemos ya manejar nuestras finanzas dependiendo a qué tipo de actividad vamos a realizar nuestras operaciones. Por ejemplo, las finanzas diarias, que pueden ser de la familia, las finanzas semanales, que pueden ser de la organización, y las ganancias mensuales, que pueden ser de toda una corporación. Por ejemplo, veamos acá, he preparado un pequeño cuadro en el cual nosotros vamos a poder ver y poder manejar todo nuestro presupuesto personal de manera individual. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos muy bien nuestros ingresos y egresos, que es de manera personal, también vamos a poder manejar nuestros presupuestos que pueden ser ya de nuestra empresa, de nuestra organización o a donde nosotros seamos convocados para poder trabajar, donde nosotros podamos desenvolvernos manejando nuestros ingresos. En pocas palabras, las finanzas de la empresa. No se olviden, primero tenemos que conocer cuánto es nuestro ingreso planeado. Es decir, ya tengo que conocer muy bien cuáles son las fuentes de nuestro ingreso. Por decir, ¿no? Si nuestros ingresos son 3.000 soles, por decir mensual, nuestros gastos planeados no pueden pasar a 3.600, por decir, ¿no? Porque la diferencia, que sería de 620, sería una deuda. Entonces, deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ingresos son menores que nuestros egresos. Entonces, eso sería lo planeado.
Pero si nosotros efectuamos lo planeado con lo real, es decir, si yo tengo ingresos planeados de 3.000 y nuestros gastos planeados también van a ser la misma cantidad, nuestra diferencia de deuda va a ser 0, por lo tanto no existe deuda, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer dos comparaciones, los ingresos planeados y los egresos y egresos reales. Si yo tengo un ingreso planeado de 3.000 por las diferentes actividades, mi egreso real también tiene que ser el mismo. ¿Estamos? No puede variar mucho. Entonces acá ya tiene que tenerse en cuenta otro concepto que es la planificación. Por ejemplo, en nuestros ingresos podemos considerar muchos rubros, ¿no? Por ejemplo, nuestro sueldo fijo. ¿Qué más? Nuestros ingresos eventuales, ¿no? Entonces, estos ingresos pueden ser de manera diaria, ¿no? ¿Por qué trabajamos de manera diaria? Si es que se conoce la manera diaria, ya podemos multiplicarlo por semanal, quincenal o mensual, ¿no? Entonces, eso ya nos va a dar a nuestro presupuesto personal y nuestros ingresos reales de manera mensual, quincenal o diaria, si deseamos nosotros ver nuestros ingresos. Pues estamos. Entonces, si nosotros conocemos nuestros ingresos, ya podemos realizar nuestros cálculos de egresos. Entonces, para egresos, ¿qué consideramos? Lo más importantes, como por ejemplo, alimentación, gastos generales, por decir, agua, luz, cable, internet, celular, ¿no? Y otros egresos, siempre se tiene que tener el rubro importante de otros egresos. ¿Por qué? Porque en el periodo en que nosotros estamos haciendo nuestro presupuesto familiar, que por lo general es mensual, se puede presentar un egreso que no está establecido. Y si nosotros lo hemos considerado en nuestro rubro de gastos, nos va a permitir mantener un margen de igualdad de las finanzas. Por ejemplo, si tenemos nuestros ingresos de 1.500, nuestros gastos planeados que sean también de 1.500, ¿no? Igual los reales va a ser 1.500 y los gastos reales 1.500. Pero si nosotros consideramos en otros gastos, por decir los 500, que va a estar fuera de alimentación, que pueden ser, por decir, alimentación, va a ser 700, gastos generales 300, nuestros ingresos van a estar iguales, es decir, no va a haber mayor problema, ¿no? Entonces, este monto nos va a indicar que no hay un superávit o no hay un déficit de nuestros ingresos con nuestros egresos. Estamos. Entonces, lo recomendable es por lo general tener un monto adicional que es otros egresos en los cuales no se consideran estos rubros. Estamos. Los sueldos fijos planeados, por decir, como les digo, vamos a poner un monto mínimo, ya el sueldo mínimo, 950. Lo real también voy a gastar 950, no puedo excederme, salvo que tenga otros ingresos. Si tengo interés, puede ser, acá ponemos otros ingresos, 200%. Renta, si tengo renta de alquiler, o si no, ponemos como muy común, se conoce como cachuelos, ¿no? O 300 por decir al mes,
¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra diferencia de lo planeado con lo gastado, por lo general, nos conviene si nuestros ingresos son mayores a los que nosotros estamos planificando. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder tener un excedente, es decir, vamos a poder tener un ahorro. Y ese ahorro ya permite a nuestras finanzas que pueda ser positivo. Un ejemplo muy clásico de todos es un trabajador del sector público. Su sueldo por lo general es 1.800. Como tiene mayormente todo el tiempo del mes involucrado en su trabajo del sector público, no tiene otros ingresos. Cachuelos planeados, por lo general, casi no tiene. Su ingreso real entonces siempre va a ser 1.800. Estamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia entre lo planeado y lo real siempre va a ser igual. Pero, ¿qué pasa si con este señor se le presentan otros gastos? Por decir, si su ingreso es 1.800, pero sus egresos son 2.500, por decir, se le enfermó algún familiar o pasó algún egreso, volvemos a lo que vimos, ¿no? Llegamos a una deuda. Y esa deuda en economía y en las finanzas viene a ser un déficit. Y ese déficit es un problema para la empresa, para la persona, para cualquiera. ¿Por qué? Porque la deuda se va arrastrando mes a mes. Ahora, si es que nosotros hemos asumido una deuda a la cual se le aplica una determinada tasa de interés, por lo general que es un interés compuesto, se nos hace muy engorroso pagarlo en corto plazo. Es lo mismo que ha pasado con el presidente Vizcarra, que nos han endeudado por 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nuestros gastos fueron mayores a los planeados? Por decir, tengo una hipoteca que pagar, tengo teléfonos, tengo electricidad, tengo gas, tengo una serie de gastos que no lo considero. Nuestra deuda va a bajar o va a subir. Sube, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo presupuestado el transporte, por decir? También sube, ¿no? Eso va incrementando nuestros gastos. ¿Qué pasa si nuestra alimentación de combustibles que hemos planeado es mayor a lo que nosotros hemos establecido? ¿Qué pasa si tengo mascotas también y tengo que incluirlo en el gasto que tengo que realizar de manera mensual? ¿Qué pasa si se presenta un eventual como un médico? ¿O tengo que visitar algún médico, algún dentista, algún tipo de otra actividad que no tengo planificado? Pero sí debo tener planificado gastos mensuales como por decir peluquería, ropa, tintorería, gimnasios, entre otros que me permitan cubrir mi presupuesto. Entonces, si nosotros estos rubros diferenciados o no identificados no lo consideramos para nuestro presupuesto de finanzas, se nos va a hacer un problema al momento que nosotros realicemos nuestra finanza, es decir, que nuestros ingresos planeados sean igual a nuestros ingresos reales y nuestros gastos planeados sean igual a los gastos reales. ¿Y cómo lo podemos equilibrar nuestras finanzas? Les dije, considerando el rubro de otros egresos. Si nosotros no consideramos el otro rubro de egresos, que viene a ser la parte que se ahorra de nuestros ingresos para el gasto mensual, cualquier actividad adicional que se nos presente o cualquier inconveniente que se nos presente malogra nuestro presupuesto. Es decir, nos lleva a una deuda en nuestras finanzas, ¿no? Entonces, malogró nuestras finanzas. Si es que no se tiene otros egresos como parte de ahorro del gasto mensual. Ahora volvemos a la parte de las diapositivas.
No, entonces, como vimos, las finanzas, en pocas palabras, jóvenes, es cuadrar nuestros ingresos al rubro de nuestros egresos. No puedo gastar en algo que no desea cubrir mi presupuesto. Si yo quiero irme a bailar a la discoteca y no tengo una deuda, y me incurre una deuda si no tengo planificado eso dentro de mis ingresos. Entonces, lo que dijo el gran financista o el más básico financista, lo que hace es primero ver sus ingresos, luego distribuir sus egresos. Por ejemplo, no puedo gastar en tarjeta de créditos del banco sin saber que eso es un pasivo. Me va a traer deudas. ¿Por qué? Se tiene que pagar su tasa de interés. Si bien es cierto, el dinero que te da las tarjetas de crédito y todo lo demás en el momento te saca de apuros, pero si nosotros no sabemos que eso incurre en una deuda a un corto plazo por la tasa de interés y si no tenemos un ingreso suficiente que permita por lo menos cubrir ese préstamo, estamos haciendo un pasivo a nuestras finanzas. Eso mismo que nosotros manejamos en nuestra casa, en nuestras finanzas individuales, también se lleva o se practica en las finanzas empresariales. ¿Qué pasa si una empresa no vende su mercadería? ¿Qué pasa si una empresa solo se dedica a pagar infraestructura, pagar personal y tiene bajas ventas? Entonces, en ese caso estamos viendo que las finanzas de la empresa están siendo mal manejadas. ¿Por qué? Porque una empresa que no tiene ventas, que es lo básico de toda organización, de manera diaria y manera continua, está incurriendo en deudas, es decir, tiene pasivos financieros. ¿Y estos pasivos financieros qué hacen? Incurrir en que la empresa puede llegar en un momento determinado a la quiebra. Estamos. Si bien es cierto, las personas comunes y corrientes no se les llama deudas, no se les lleva a la quiebra, sino se les llama deudas o endeudado, que ya no son susceptibles a acudir a entidades financieras y a otras organizaciones para hacer créditos, en las empresas ya se les considera como empresas en quiebra. ¿Por qué? Porque no venden su mercadería. Una organización que tiene ventas continuas y no se endeuda, tiene unas buenas finanzas. Entonces, si los activos menos los pasivos nos da un activo neto, es decir, todo lo que nosotros como organización tenemos como activos son positivos o son mayores que nuestras deudas, la organización está trabajando bien. Pero el mal financista o el mal jefe de finanzas que tenga lo contrario es un mal financista. Es lo mismo que pasa en las empresas, pasa también en el gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno no tiene buenos ingresos o estos ingresos no son distribuidos de manera adecuada y terminamos como deudas? Un ejemplo claro es lo que nos ha dejado el presidente Vizcarra. Nos ha dejado endeudados por 100 años. Entonces, ¿qué se puede decir? Un mal manejo de las finanzas públicas. ¿Se dan cuenta? Entonces ya entra otro término que nos permite conocer un poco más del concepto de las finanzas. Las finanzas no solo son para manejarlo en las familias, en las empresas, sino también en el gobierno. Entonces, nos ponemos a pensar y vemos que el concepto de finanzas del más pequeño a más grande es lo mismo. Manejar muy bien mis ingresos y no endeudarme en caso de las empresas y las organizaciones y el gobierno. Si yo ahorro, estoy teniendo unas finanzas positivas. Si yo estoy viendo que mis organizaciones, mis empresas, mi gobierno está teniendo préstamos, deudas y no está vendiendo, la organización está siendo mal manejada. ¿No? Entonces, una organización en la que cualquiera de las actividades nos genera ahorro,
es porque está siendo bien manejada. Igual en la familia. Si vemos que nuestros ingresos al fin del mes van a ser mayores que nuestros egresos, ese superávit ya se convierte en un ahorro que lo podemos nosotros convertir como una inversión a futuro. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las familias estos ahorros lo pueden llevar a un banco o lo pueden invertir en otras actividades. Entonces ya pueden entrar las actividades de recreación, viajes, turismo, entre otras. En una empresa, si se ve un excedente de buenas finanzas, se conocen como las utilidades. Y estas utilidades por lo general se van a distribuir al terminar el periodo a las accionistas, a los trabajadores de la empresa. Y en un gobierno se ve también como un ahorro o una reserva que tiene el gobierno para eventuales vicisitudes como se ha dado la pandemia. Estamos. Pero en el gobierno estamos viendo que por lo general, como no son buenos financistas, nos dejan endeudados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos tres rubros tenemos que ver para poder ver qué es las finanzas o a dónde se va el dinero de las finanzas que nosotros manejamos. O nos llevan a un ahorro que nos permite hacer una inversión o nos llevan en el lado positivo y en el lado negativo nos llevan a un desahorro o nos llevan a contraer una deuda con terceros. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dos actividades, todo se enmarca en el buen manejo de las finanzas. Volviendo a nuestro cuadro de Excel. Tenemos que tener nuestro cuadro bien diferenciado por subcategorías para saber cuáles son nuestros rubros de gastos. Por ejemplo, hacemos nuestro cuadro de egresos familiares de manera mensual, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo considero los rubros más importantes que me van a permitir saber y poder guardar o conseguir el dinero en el periodo del mes para realizar el gasto en pagar el agua, pagar el luz, gas, teléfono, televisión, internet, celular, suscripción diarios o otros, ¿no? Entonces son pagos de manera mensual que se tiene que hacer para que la casa pueda trabajar sin mayor inconveniente. De repente también podemos considerar el rubro de formación. Si tienen hijos o uno mismo está estudiando, entonces pagos de colegio, material escolar, libros, excursiones, cursos y otros, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que involucrar con la parte de educación. Si es que el dinero nos sigue alcanzando, ojo, esto es si es que vemos que está dentro del ingreso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar considerando estar dentro del ingreso. Entonces, si está dentro del ingreso, consideran gastos fijos y formación, ¿no? Entonces, seguimos avanzando al ocio. Entonces, si yo alcanzo a cubrir mis gastos hasta la formación y veo que todavía tengo un excedente monetario, ese rubro lo puedo ya incrementar al ocio, es decir, a unos gastos diferenciados que me permitan a nosotros no salir de nuestra área de equilibrio presupuestal o financiero. Entonces ya puedo irme de vacaciones, paseos, acudir a espectáculos, acudir a deportes, acudir a restaurantes, acudir a bares, juegos, músicas y otros a los cuales mi presupuesto me permite. Entonces, se dan cuenta, nos seguimos incrementando el rubro de nuestros ingresos. Pero si también nosotros no consideramos lo muy importante, ¿no? Por ejemplo, jóvenes en Lima, los
que es como un pan diario, es el transporte, si es que tengo auto. Pero en otros casos, acá en Lima, por si deben considerar movilidad, ¿no? Transporte. Ese es un rubro muy importante, ¿no? Aunque acá en las zonas que son ciudades pequeñas casi no es muy importante, no solo casos de emergencia, ¿no? Tomar un taxi, tomar un carro. Por lo general no se considera como un gasto fijo, ¿no? El transporte. La mayoría de las personas se desplaza de manera natural, es decir, con su caminata. ¿No? Entonces, si yo tengo ya este rubro de ocio cubierto y sigo teniendo mis ingresos, también puedo cubrir el gasto, por decir, de otros tipos de bienes inmuebles que tenga, por decir, un auto, ¿no? Una motocicleta. ¿No? Entonces, ¿qué se puede considerar acá? El taller mecánico, el combustible, por si acaso, ¿no? Siempre hay algunas multas, algunos impuestos que pagar. Ahora, si es que no se tiene garaje, ahora sí se tiene que cubrir otro tipo de gastos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todos los rubros, siempre nosotros, para no poder salir del presupuesto, estamos considerando rubros de otros. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es muy importante tener bien diferenciado un excedente para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Si nosotros no consideramos otros, es decir, un ahorro del presupuesto a realizar en el periodo de gasto, cualquier gasto adicional que se nos presente nos va a llevar a un déficit. ¿Estamos? Entonces, eso es lo muy importante. Siempre tener un vacío para otros gastos. Entonces, si es que yo sigo avanzando y cubrí mi transporte y todavía tengo un ingreso adicional, puedo cubrir otra actividad. Por decir, comprar muebles, equipar mi vivienda, hacer reparaciones en la vivienda, comprarme equipos de cómputo o de informática. Inclusive si es que se tiene algún jardín, se puede estar buscando a alguien que lo pueda estar trabajando, es decir, un jardinero. De repente se tiene que comprar vestidos, en este caso lo puedes mandar a hacer, ¿no? Entonces, textiles y otros, ¿se dan cuenta? Entonces, eso ya nos permite estar viendo que nuestro presupuesto es también un poco accesible a cubrir estas deudas o estos gastos. Entonces, ¿qué hago? También no se olviden, jóvenes, ver otros gastos, ¿no? De repente se necesita hacer pintura, necesita cambiarse algún vidrio, necesita repintar alguna puerta, repintar el piso, entonces ya se considera otro rubro. Entonces, si todo eso también lo cubre nuestro presupuesto, lo consideramos, ¿no? Entonces estamos dentro de la línea que está dentro de nuestro presupuesto. Y si todavía tenemos algún otro monto adicional que cubre nuestros ingresos y nuestros presupuestos, podemos cubrir también odontólogos, farmacias, cuidado personal, por decir, se van a hacer sus masajes, su pedicure. También inclusive se puede llegar al gimnasio, ¿no? Y realizar otros tipos de actividades que permitan cuidar y mantener adecuadamente nuestra salud. Entonces, igual, ¿no? De repente en el momento no se acuerdan para qué más pueden utilizar el dinero, consideren el rubro de otros. Estamos, igual seguimos dentro de nuestro ingreso. Pero también de repente tenemos ahí que cubrir algún otro rubro, ¿no? De repente somos personas que nos interesa un poco más ir hacia el futuro y tenemos que ver por el seguro de la familia, por el seguro del vehículo, seguro de la casa.
y también vemos que de repente hay otros rubros, está dentro de nuestro ingreso, de nuestro presupuesto, o dentro de nuestras finanzas, como lo estamos viendo, lo considero. Y también digo que está dentro de mi ingreso familiar o dentro de mis finanzas familiares, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? Entonces, todo lo que puede cubrir nuestro presupuesto o nuestras finanzas familiares, como nosotros lo podemos llamar. De repente también se puede hacer un ahorro o un pago de impuestos del alcabal o pagos del vehículo, pagos de seguros o pagos personales que también cubre nuestro impuesto, también lo consideramos. Entonces, no se olviden, siempre considerando un rubro de otros también en eso. Entonces, consideramos también que está dentro de nuestro presupuesto. Entonces, si se encuentra dentro de nuestro presupuesto, hasta el momento estamos en un presupuesto equilibrado, una finanzas equilibrada. Y si todavía aún me alcanza para poder hacer a nuestros mascotas, por decir, comprarle alimentos, comprar a alguien que lo pasee y otras cosas más, también lo consideramos dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, entonces todo esto puede cubrir nuestro ingreso, nuestras finanzas. Entonces, estos son todos los rubros que puede cubrir nuestras finanzas. Entonces, ustedes que tienen que hacer jóvenes en su casa, van a hacer uno similar, ¿no? Y van a considerar, claro está, con los montos, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a incluir todo lo que ustedes de una otra manera pueden utilizar mensualmente y estar viendo si les puede permitir hacer sus gastos respectivos, ¿no? Entonces, si se cubre el agua, se pone un monto, ¿no? Por decir, el que crean conveniente, ¿no? Para su localidad. Entonces, por lo general acá en Guara se paga, ¿ve? 35 soles, ¿no? Entonces, luz, que está mal, 32 soles, ¿no? Luz por lo general se paga 60, ¿no? Puede subir, puede bajar del mes. Por lo general ahora el gas, imagínense, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó acá con el gas? Ha subido, ¿no? En un mes 10 soles. Antes estaba 40, antes estaba 30, ahora está 40. Imagínense, si no se ha hecho un ahorro, una previsión, nuestro presupuesto volaba acá, ¿no? Ahora teléfono por lo general se paga 60 soles. Televisor o cable, bueno, en caso no se tiene, no. Internet, que ahora que se ha convertido en algo indispensable, igual 60. Y celular, por lo general, que se paga también otros 60. ¿No? Entonces, estamos viendo, ¿no? Entonces, hasta acá, y en otros gastos, por lo general, se guardan unos 50 soles, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos viendo ya cuánto es nuestra finanza. No tenemos un presupuesto acá de egreso aproximado de 300, ¿no? Imagínense. ¿No? Y así sucesivamente vamos colocando ya los montos de cada uno de los rubros. Por ejemplo, la mayoría va a llegar hasta el rubro de educación, ¿no? Ahora es el mes que empiezan las clases. Insertamos igual una columna, le ponemos el rubro. Colegio por lo general puede ser también, bueno, colegio, universidad, ¿no? Por lo general para el pago de la mensualidad, ¿no? Si es que es un caso de privado, si es nacional,
de una u otra manera un gasto mínimo. Vas a considerar que sea una persona que tiene un hijo o familiares que estudian en colegio nacional. Entonces, los gastos mínimos para este mes, por ejemplo, matrícula, que son 200, ¿no? Material escolar también que puede ser otros 200, por decir, ¿no? Y los libros que por lo general también nos piden o nos requieren, que es un promedio de 180. Excursiones, otros cursos, no, y en otros hay que poner un rubro también de 50 soles. Entonces, hasta acá tenemos, vamos a ver cuánto tenemos, ¿eh? Tenemos 630. Entonces, vamos a ver cuánto se tiene hasta el momento. Entonces, vamos a hacer suma, ¿no? De los gastos fijos más los gastos de formación. Tenemos ahí 992 soles, ¿no? Por lo general, la mayoría de las personas en la actualidad está tratando de sobrevivir con un sueldo mínimo, ¿no? 950. Imagínense acá, pasó con 50 soles. No, imagínense, 42 soles ha pasado. No, entonces sueldo mínimo, que es 950, nos da un saldo de 42 soles. Entonces, en algo tengo que ajustar. Entonces puedo bajar en otros gastos a 30 por decir, y acá le pongo 30 por decir, ¿no? 2 soles. Entonces, ¿qué hago? En otros consideré como 28 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo ya mis finanzas equilibradas. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ya no podemos llegar a los otros porque estamos trabajando con un sueldo mínimo de 950, haciendo un ajuste respectivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, así nosotros podemos seguir ampliando y viendo cuánto puede cubrir nuestro presupuesto. Entonces, volvemos a nuestra diapositiva. No, entonces, ¿a dónde se va el dinero? A los bienes, como hemos visto, ¿no? A los gastos de manera diaria. Y todo esto, ¿por qué nos permite realizar todo este trabajo? Si nosotros no hacemos un detalle de manera individual de cada uno de los rubros a la que se va a desembolsar el dinero, vamos a tener que tener un mal manejo presupuestal. En un caso familiar, un mal manejo de las finanzas familiares. Y todo esto va a repercutir ¿en qué? En que las familias, o las familias, mejor dicho, al fin de mes, vea una deuda, es decir, vea una carga adicional que le permita tener que ajustar el presupuesto del mes siguiente. Y por lo general eso no se quiere. Uno tiene que aprender a manejar adecuadamente las finanzas. Por lo general en estos rubros, en la actualidad, que es de la salud, se tiene que tener ya en cuenta para este gasto. Es decir, evitarlo, ¿no? ¿Y cómo? Tomando las medidas respectivas para poder evitar contraer el tipo de enfermedad que se está dando en la pandemia. Porque si nosotros, Dios no quiera, ¿no? Caemos a enfermarnos por esta enfermedad, estamos viendo que malogra totalmente las finanzas. Vamos a terminar endeudados, inclusive vamos a tener que vender nuestras propiedades, nuestras actividades que realizamos, vamos a tener que dejar, inclusive hasta dejar de trabajar para poder cubrir esa deuda, que son los cuidados de salud, que actualmente hemos visto malogran cualquier tipo de finanzas familiar. Se tiene que estar recurriendo a ingresos adicionales como realizar actividades entre vecinos, ayudas entre familiares, para poder cubrir algo que lamentablemente está sobre el presupuesto e ingreso familiar.
Entonces, este rubro que actualmente parece que no debe estar, pero ya se tiene que considerar como otros gastos en las familias, tenemos que procurar evitar hacer uso. Y si no, nos va a llevar a malograr todo lo que se está realizando en las finanzas familiares. De una u otra manera, un pequeño gasto adicional por parte de los médicos, medicinas y otros son muy caros, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos adecuadamente nuestros rubros de ingreso y egreso, nos va a permitir incrementar nuestro nivel de ahorro, es decir, nos va a permitir manejar adecuadamente todas las finanzas y nosotros podamos estar felices y podamos realizar inversiones ya no solo en nuestra infraestructura, sino también en nuestra familia, paseos, viajes, turismo e excursión. Entonces, cada vez que cada uno usa adecuadamente las finanzas, estamos bien, pero no vayamos a hacer como en la gráfica, cada vez que usamos nuestra tarjeta nos descontrolamos y salimos al mercado, salimos al marketing a realizar compras discriminadamente que nos van a permitir posteriormente, el mes siguiente o los meses siguientes, estar endeudados. Si nosotros no realizamos un gasto planificado, viendo ya, como les dije, nuestras finanzas, nuestros ingresos, luego nuestros egresos, todo lo que nosotros estamos realizando para poder mantener lo real con lo planificado, equilibrado, nos va a traer un desorden, como vemos en la gráfica. Entonces, para concluir, vamos a volver a ver nuestras matriz. Entonces, recordando, una buena finanzas va a permitir que nosotros veamos nuestros ingresos bien estructurados. Y estos ingresos bien estructurados van a ser igual a nuestros ingresos reales. Nuestros gastos planeados también van a ser reales si y solo si nosotros cubrimos adecuadamente los rubros ya que hemos detallado anteriormente y mantenemos siempre el rubro de otros egresos. Estamos, porque si no mantenemos una brecha de nuestras finanzas, es decir, no tenemos un dinero guardado adicional de nuestros ingresos para cubrir otros gastos, incurrimos en diferencia. Y esta diferencia, como les vuelvo a repetir, viene a ser del color rojo. Terminamos fin de mes endeudados. ¿No? Entonces, este fin de mes endeudados tiene que ser en mayúscula para que no nos olvidemos. Endeudado. Y este endeudamiento no queda ahí, ¿no? Sino va jalando para el otro mes. ¿Cuánto es tu deuda cuando te dicen? 500 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, grande también para que se den cuenta que el monto no desaparece al culminar el mes, sino que está ahí siempre presente, ¿no? Entonces, 500. Imagínense, grande, ¿no? Deuda. No te puede cobrar la vecina de la bodega a la que has sacado para endeudarte, la que puedes haber acudido a algún banco a prestarte, o inclusive puedes haber acudido a familiares, amigos, terceros, quienes al ver tu necesidad de requerimiento te han prestado para que tú puedas cubrir esa deuda. Entonces, eso es lo que no se quiere. Entonces acá se dice que es mal financista. Con mayúscula te lo pone y etiquetado, ¿no? No sabe manejar sus finanzas.
con rojo. ¿No? Entonces, eso es lo que no se quiere. Estamos entonces, para no llegar a esto, jóvenes, hacer muy bien lo planeado, es decir, planear muy bien nuestros ingresos, planear muy bien nuestros gastos o nuestros egresos. Y una vez que se ha hecho todo esto, jóvenes, ya lo tenemos que llevar a la vida real, es decir, plasmarlo en la realidad. No es decir que por ahí se me vio un pantalón bueno, un pantalón de moda, que vi que salió la última etiqueta, que salió el último celular, que salió algún último laptop, salió lo último de vestidos, salió el último lentes. No, si no está dentro de los gastos planeados, no se les tiene que considerar en el gasto real. Estamos. Uno adicional que no se haya considerado, como les vuelvo a repetir, dentro del rubro, que ya nosotros hemos logrado identificar acá, en los más importantes, malogra nuestro egreso, nuestras finanzas, salvo que se encuentre dentro del rubro de otros, ¿no? Que puede estar en un monto de, en este caso, de 28 soles. Algún bien o servicio que cubra este monto, ¿no? Si es que no lo podemos hacer de manera individual, que sume entre los dos, ¿no? En este caso sería 30 más 28, ¿no? Que serían nuestro excedente de lo separado para los gastos. O sea, en pocas palabras, si es que no he hecho uso de mis otros gastos en 58 soles, este 58 soles lo puedo destinar ya sea para un ahorro o para comprar algo que sea equivalente a su monto. Puede ser un bien o puede ser un servicio. Puede ser algún lentes que vio y se puede animar a comprar sabiendo que ya está a acabar el mes y tiene un excedente de 58 soles. Le dio alguna gripe, necesita comprarse alguna pastilla, algo, y ve que está dentro del rubro de 58 soles, lo compra y no malogra el presupuesto o las finanzas familiares. Vio de repente que se puede comprar un polo, ahora que está en verano y que el polo está a 30 soles, igual le va a quedar un excedente, lo compra y no malogra el presupuesto. Entonces, todo esto involucra el manejo adecuado de las finanzas. Manejo muy bien mis presupuestos si yo he identificado muy bien mis egresos. Una vez identificado muy bien mis egresos, ya puedo retribuir el dinero que es mi ingreso a estos rubros, de tal manera que siempre se busque una finanzas equilibrada. Si no se logra hacer eso, estaremos hablando que se ha hecho de una manera desequilibrada y por ende una deuda. No, y no se olviden que la deuda no queda en el mes, arrastra al mes siguiente, así sucesivamente hasta que se pueda pagar. Si es la deuda con la vecina de la bodega, si no le pagas el mes siguiente o no le pagas el otro mes, ya no te cobra interés y si no te cierra la puerta o te cierra el crédito y el mismo que te impide poder acudir cuando tengas el requerimiento en situaciones futuras. Estamos, entonces, no se olviden, eso es lo que tiene que ver todas las finanzas. Bueno, entonces estamos con unos minutos. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas, algunas inquietudes? ¿Alguna pregunta, algo?
Ya, acá hay una pregunta que nos va a... Ya, vamos a escuchar la pregunta del compañero que está insistiendo. Bueno, ¿qué pasa si en una empresa tienen costos variables? No se olviden que cuando nosotros en una empresa estamos viendo que existen costos variables, estos costos variables tienen que tener el margen de estar considerado en el rubro de otros gastos. Es decir, tiene que estar en el margen. Y por lo general, estos costos variables en la organización están controladas con la cantidad de ventas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un costo variable alto, ¿eso qué quiere decir? Que estoy produciendo más y por ende mis ventas están creciendo. No, entonces, si nuestros costos variables en una organización suben, hay que alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso implica comprar más materia prima, con el uso más de infraestructura, el uso más de energía eléctrica, el más uso de agua. Entonces, ¿eso qué implica? Que estoy produciendo más. Y si yo estoy produciendo más, esos ingresos adicionales que va a estar en función de la producción, que va a ser el costo total sobre la cantidad, es decir, mientras suba el costo fijo y el costo variable, mayor cantidad voy a producir. Esta ganancia adicional va a permitir cubrir mis costos fijos y costos variables. Entonces, el buen síntoma de que una organización está incrementando sus costos variables es por qué se está incrementando el nivel de producción. Y si se está incrementando el nivel de producción, quiere decir que nuestra fuerza de venta, nuestro material que estamos produciendo, sea bien o servicio, está siendo requerido por el mercado y por ende por los demandantes. Por lo tanto, nuestras finanzas y nuestros gerentes financieros están manejando bien la organización. Es un buen síntoma de una buena empresa. Pero si el caso contrario, nuestros costos variables disminuyen, ya no prendo 5 focos, prendo un foco, ya no uso agua, uso un balde de agua, ya no compro materia prima, ¿no? Entonces me da a entender que el nivel de producción ha disminuido, entonces ese sí es un problema porque nuestras finanzas están recibiendo un nivel de ingreso menor y por ende está haciéndose que la mercadería que nosotros hemos producido, o sea, el bien o el servicio, no tiene acogida, no tiene demanda por los demandantes o por los clientes en el mercado. Entonces ahí sí podemos decir que tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque los gerentes financieros, los gerentes de marketing, los gerentes de venta y el personal de ventas que están encargados de colocar esa mercadería en el mercado, están haciendo mal el trabajo. Entonces ahí se tiene que hacer un estudio diagnóstico adecuado para ver en qué parte del proceso está fallando o qué es lo que está fallando, por qué no se vende el producto. Entonces, si suben nuestros costos variables, buen síntoma. ¿Por qué? Porque se está comprando materia prima para producir. Y produzco mayor cantidad. Caso inversa, sí es un problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces jóvenes, muchas gracias. Entonces no se olviden que mañana tenemos también la otra clase. Entonces, muchas gracias.